Muy buenas tardes, estimados compañeros, estimada profesora y audiencia que esté viendo este video. Hoy hablaremos acerca sobre el periodo republicano en Roma. Se podría decir que el periodo republicano inicia en el año 509 a.C., con la expulsión del último rey romano, quien fue Tarquinio el Soberbio, a manos de la ciudadanía, que estaba en un descontento sumamente enorme por las decisiones que este último rey había tomado, que beneficiaban más a su ego y y a sus proyectos personales que a la propia población y sociedad romana. Sin embargo, una vez depuesta la monarquía, el gran dilema en Roma fue qué nuevo sistema de gobierno era el ideal y el idóneo para manejar la ciudad sin que el poder se concentrara en una sola persona. De ahí surgió la idea de la república. La república consistía en un sistema de contrapesos y sobre todo de un nuevo modelo un tanto ambiguo de lo que se consideraba democracia, en el que los ciudadanos romanos prácticamente empezaron a empoderarse en la vida política y social de Roma, ya que tenían voz en la toma de decisiones. Además, se conformó un senado donde estaba conformado por los patricios, quienes eran una de las clases más altas de Roma, y eran estos ahora los que se encargaban de tomar las decisiones que en su momento llegaba a tomar el rey, solo que a diferencia, en el Senado podían existir contrapesos y debates, lo que podía prosperar en si una ley era aprobada o era negada. Sin embargo, en sus primeros años, la idea de la república no tenía del contento a varios sectores de la población. Y fue en el año 496 cuando las tribus latinas formaron lo que se conoció como la Liga Latina, quienes buscaron a Tarquinio el Soberbio para restablecer la monarquía. Sin embargo, en la batalla del lago Regilo, entre Roma y la Liga Latina, Tarquinio el Soberbio y la Liga Latina fueron derrotados por el nuevo ejército de la República Romana, por lo que esto fue el último intento por parte de tanto de Tarquinio como de la Liga Latina de intentar restablecer el sistema monárquico, fortaleciendo aún más el nuevo sistema republicano y abriendo una nueva parte de la historia de la vida pública en Roma, que fue el conflicto de las clases sociales. Como mencioné anteriormente, el Senado estaba compuesto por la clase más alta de Roma, quienes eran los patricios. Sin embargo, empezó a surgir un tipo de descontento en la clase más baja, conocida como los plebeyos, quienes exigían una mayor igualdad política y que tuviera un poco más de poder y poder expresarse en contra de las leyes que iba dictando el Senado. Por lo que en el año 493 se les otorga a la clase plebeya su primer concilio, conocido como el Concilio de la Plebe. Esto dio como resultado que los plebeyos pudieran debatir, exponer, proponer ideas que fueran enviadas al Senado. Sin embargo, en el año 471 a.C., esto se fortaleció aún más, dándoles mayor participación a la clase plebeya, cuando se creó la magistradura de los tribunos de la plebe. En esta nueva magistradura se les dio a la clase plebeya el poder de vetar decisiones tomadas por el Senado previamente, lo cual prácticamente les otorgó el poder de que toda ley que atentara contra sus intereses pudiera ser o sea, ya sea negociada o vetada por ellos, por lo cual quedaba fuera totalmente de las leyes que se iban aplicando. Parte de este fortalecimiento entre clases plebeyas y clases patricias fue que en el año 451 se formó el
Decemvirato, que escribió las leyes de las 12 tablas, una disculpa, que escribieron las leyes de las 12 tablas. Estas leyes son parte fundamental del derecho y tanto de la historia de la República Romana, ya que estas tablas a manera podrían funcionar como el equivalente a un código civil, porque regulaba la convivencia de la sociedad romana y establecía las obligaciones y se podría decir que ciertos castigos. Sin embargo, en el año 445 se permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos, dando un paso adelante en la igualdad o paridad entre clases, ya que anteriormente el matrimonio solo se permitía entre las mismas clases, es decir, plebeyo solo se podía casar con plebeyo y patricio con patricio. Por lo que, como mencioné, en el año 445, esta antigua sociedad de convivencia queda derogada y se admite el matrimonio entre clases. Sin embargo, a pesar de la prosperidad que Roma pudo haber conseguido con el sistema republicano socialmente, externamente no lo aislaba de tener enemigos que lo asediaban con el afán de derrotarlo. Ejemplo de ello fueron los galos, que en el año 387 lograron juntar su propio ejército, superar al ejército romano al grado de llegar a la ciudad y saquearla. Sin embargo, este fue un duro golpe para el sistema republicano y para la ciudadanía romana, ya que eran pocos los ejércitos que eran capaces de llegar hasta la ciudad, que prácticamente era el corazón de los territorios de Roma. Sin embargo, después de este duro conflicto, durante los años 290 a.C. Durante este siglo, se conoció como uno de los siglos más prósperos o una de las etapas más prósperas para la República Romana. ¿Por qué? Porque logró extenderse más allá del centro de Italia, incluso llegar hasta África. Todo empieza en el año 290 a.C., con el fin de las guerras samnitas con el que Roma consigue dominar el centro de Italia. En el año 280, con el inicio de las guerras pírricas, Roma y los griegos luchan por el control de la Magna Grecia. Sin embargo, una de las guerras más recordadas tanto por historiadores como por la historia romana fueron las guerras púnicas. ¿Por qué? Porque Roma era una potencia, sin embargo, tenía una potencia prácticamente cruzando el mar Mediterráneo, quien era Cartago, también conocido como los fenicios, quienes tenían su ciudad principal dominando Sicilia, una isla en el sur de Italia. Sin embargo, en el año 264 se da inicio a dichas guerras púnicas entre los romanos y los cartagineses. Estas guerras fueron recordadas porque obligaron a Roma a replantear su ejército, ya que Roma no tenía experiencia en batallas navales, por lo que en las primeras batallas en alta mar, los romanos fueron severamente derrotados ante la experiencia de los cartagineses en batallas navales. Sin embargo, en dado caso, las guerras llegaron hasta cierta calma, dando el fin a la primera guerra púnica. Sin embargo, en el año 241 a.C., Sicilia se transforma en la primera provincia romana, cedida por Cartago, además de ceder Córcega y Cardeña a Roma. Con este simple hecho, Roma logró extenderse más allá de Europa,
logrando llegar a África. Otra de las batallas más duras tomadas por la República Romana fueron las guerras ilíricas entre Roma y las tribus ilirias. Sin embargo, los romanos lograron acabar con dicha tribu, con lo que lograron prácticamente sacar a toda la piratería que sufrían los comerciantes romanos a la salida de Roma. Esto sucedió en el año 229 a.C. En el año 214 a.C. inician las guerras macedónicas, que fue un conflicto entre la República y el Reino de Macedonia. Sin embargo, este conflicto no llegó a más, ya que se logró firmar un acuerdo de paz, ahorrándose una guerra para Roma y una guerra para Macedonia, ya que Macedonia estaba favoreciendo o mostraba favoritismo por Cartago. En el año 202 a.C., Roma vence a Sama, terminando con la Segunda Guerra Púnica. Esto fue importante y una batalla crucial, ya que seguida en el año 146, después de que Roma asediara, después de 2 años, la ciudad de Cartago, este ejército romano logró tomar la ciudad y derrotar y destruirla. Prácticamente ni siquiera la habitaron. Fue simplemente quemada y destruida, ya que la consideraban una ciudad maldita. Sin embargo, como todo esplendor, todo tiene su fin, y con ello empezó a llegar el fin de la República Romana. Después de un periodo de grandes conquistas, grandes extensiones y sobre todo de gran prosperidad para la sociedad romana, en el año 91 a.C. se empezó a vivir lo que se conoció como la decadencia de la República. Antes de abundar a los sucesos, me gustaría mencionar que llevó a que la República empezara a decaer. Entre los principales motivos por los que se cree que la República llegó a caer es de que el sistema republicano se empezó a quedar ambiguo para el tamaño del territorio que estaba empezando a abarcar Roma, ya que si bien Roma solo era considerado la ciudad. En cambio, las nuevas provincias romanas y todos sus habitantes no eran considerados ciudadanos, lo cual los excluía de derechos y como tal no generaba una simpatía hacia lo que es Roma. Otro punto importante por el que la República empezó a decaer fue que el Senado se empezó a llenar de corrupción. Además de que los magistrados prácticamente ya los motivaba el poder, ya que si bien los, estos cargos no generaban riqueza, ya que no recibían un sueldo por desempeñar dichos cargos, era casi seguro que al final de su vida laboral como magistrados, eran mandados a gobernar las nuevas provincias que estaban siendo conquistadas. Ahora sí, me gustaría iniciar con el año 91 a.C. En el año 91 a.C. inició la guerra entre Roma y las ciudades itálicas, provistas de la ciudadanía romana. Estas tensiones comenzaron a hacerse notorias, ya que, como mencioné anteriormente, las provincias eran excluidas de lo que era la toma de decisiones en Roma, que prácticamente era Roma la que tomaba decisiones para todos los territorios que formaban parte de las provincias romanas, lo cual generó un gran descontento. Sin embargo, el descontento empezó a llegar a la ciudad de Roma. En el año 88 a.C. se desató la Primera Guerra Civil entre
integrantes del Senado, entre los optimates, los populares que lucharon por el control. Sin embargo, uno pensaría que después de esto sería una de las últimas guerras civiles que se vivirían en Roma. Sin embargo, no fue así, ya que una de las guerras más simbólicas que prácticamente marcó el fin totalmente de la República fue la Segunda Guerra Civil Romana, ya que estalló cuando Julio César se enfrentó a la fracción más conservadora del Senado, a cargo de Pompeyo Magno, terminando él como dictador. A pesar de que Julio César fue un buen gobernante, cierto sector del Senado lo consideraba él como autoritario y peligroso, ya que estaba tomando el puesto de dictador, lo que le daba la oportunidad y el poder legalmente de tomar las decisiones y irlas dictando sin ningún tipo de, sin tanto contrapeso a como eran las decisiones en el Senado. Sin embargo, a pesar de esto, Julio César no se salvó de ser traicionado por su propio hijo y por integrantes del Senado, que en el 44 a.C. fue asesinado en el mismo Senado por dos hombres, entre ellos estaba su hijo. Este suceso enfrentó a los partidarios de Julio César, que entre ellos estaba su hijo adoptivo César Octavio, contra Marco Junio Bruto y Cayo Casio, quien fue hijo y prácticamente autor intelectual y material del asesinato de su padre Julio César, siendo detonando en el 43 a.C. la Tercera Guerra Civil Romana, que aunado a esto también fue la última guerra civil romana y con ello fue la última guerra en el periodo republicano. En el año 42 y al año 30 a.C., los asesinos de César fueron derrotados por Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, y Marco Antonio rompe con Octavio y huye a Egipto con Cleopatra, ya que César Octavio empezó a mostrar un nuevo tipo de talante autoritario, lo cual ya no le gustó a Marco Antonio, por lo que huyó a Egipto junto a Cleopatra para tomar o para empezar a fraguar un nuevo plan para tomar Roma. Sin embargo, ellos son derrotados por César Octavio y su hijo fue asesinado 22 días después. Ellos se suicidaron. Por último, en el año 27 a.C., César Octavio había entregado su cargo. Sin embargo, esta renuncia o esta baja fue rechazada por el Senado y con ello lo nombró a Augusto, con ello adquiriendo nuevos poderes de una figura que no estaba contemplada en el sistema republicano, que fue la figura del emperador. Sin embargo, a pesar de que Roma dejó de ser una república, no dejó atrás todas sus estructuras republicanas en el imperio que empezó a ser la nueva forma de gobierno, ya que estructuras vitales como el Senado, los magistrados y sobre todo los gobernadores de las provincias siguieron al pie, es decir, siguieron funcionando. Sin embargo, estos nuevos puestos, esas viejas estructuras de la República ya no tenían el mismo poder que a como lo tenían en la República, ya que al ser un imperio el poder autocrático y el poder definitivo lo tenía el emperador, quien fue César Octavio. Con esto dando fin al periodo republicano de Roma. Si nos ponemos a analizar, Roma empezó a decaer, o bueno, la República Romana empezó a decaer desde la Segunda Guerra Civil, ya que si bien la Primera Guerra Civil tuvo un impacto, tuvo un periodo de relativa calma o relativo control y estabilidad. Sin embargo, con la muerte de Julio César,
o mejor dicho, con el ascenso y la muerte de Julio César, es que la estructura política de la República empieza a decaer. Es decir, necesitaba de una figura personal, de una persona para que pudiera restablecer el control en Roma. Aparte de que el territorio inmenso que empezó a tener Roma necesitaba de decisiones y sobre todo de un poder más fuerte y más controlador que pudiera atar a todas las nuevas provincias de querer separarse. Por lo que se puede llegar a pensar de que llegar de abandonar el sistema republicano por un sistema imperial fue acertado, ya que con esto se garantizó que sea por unos 3 siglos más la permanencia de Roma en la hegemonía europea y mundial de su época. Bueno, espero que les haya gustado la explicación y con esto me despido. Gracias por su atención.